ya tenéis todo lo necesario para grabar en vuestro DAW. Y como ya os digo, este tipo de material económico tiene infinidad de opciones. Vais a tener a vuestra disposición muchísimas marcas y muchas están bien, otras son totalmente descartables, que yo he probado algunas que son totalmente terribles, no me acuerdo del nombre, si no os citaría unas cuantas. Vamos a hablar de dos en concreto que serían de lo más económico que hay, pero con facultades y opciones distintas. En este caso tenemos el Neewer NW7000, que es un micrófono que está muy bien, ya conoceréis Neewer como marca económica de Amazon, y bueno, tenéis un montón de cosas de Neewer, desde luces, soportes de micrófono, un montón de cosas para generar contenido de esta marca. ¿Qué es lo que tenemos con este micrófono? Pues tenemos conexión USB, que vais a conectarlo directamente por USB, y ya tenéis el micrófono funcional para grabar. Es un micrófono de condensador, con lo cual va a tener ciertas características que pueden interesarnos. Una cosa muy mala que tiene este tipo de micrófono es que si lo vas a utilizar para cantar y impostas mucho la voz, si a lo mejor cantas un poco hablando, rapeas, a lo mejor haces un rollo más hablado, pues a lo mejor puede funcionarte, pero si impostas la voz y le metes mucha presión acústica, te va a saturar y no vas a poder controlarlo porque no tienes ningún tipo de pad ni ningún tipo de forma de regular la entrada de señal. La señal va a llegar a la cápsula, se va a saturar y te va a grabar la señal saturada. Entonces, eso es un contra bastante grande. ¿Qué podemos hacer? Alejar el micrófono. Pero, ¿cuál es el problema? Si estamos comprando este micrófono, seguramente no vamos a tener un tratamiento acústico bien trabajado. Entonces vamos a tener el problema de que si lo alejamos vamos a captar mucho sonido de ambiente que normalmente va a ser bastante chungo, vamos a tener un montón de resonancias feas y cosas bastante malas. Entonces vamos a tener que hacer mogollón de filtrado, vamos a tener que buscar un montón de frecuencias de resonancia, hacer un montón de ecualización para que sea viable o funcional. Pero ya os digo que puede ser una opción y vamos a ver el precio porque estamos hablando de un micrófono realmente económico. Y como veis por aquí, bueno, tenemos la versión en azul, pero prácticamente lo mismo, y por 23,49, que estamos hablando de tirado de precio, con esto lo vais a poder conectar directamente al móvil y vais a tener una calidad muy aceptable comparada con la que os puede ofrecer el móvil, que no está mal. Pero bueno, ya veis que tenemos un brazo, en este caso me venía con un antipop también, suele venir con antipop, pero no lo veo en las fotos que tenemos de muestra. Pero bueno, tenemos el soporte para sujeción, tenemos un antiviento, que no es lo mismo que un antipop, y bueno, tenemos el cable incluido, obviamente, ya vemos eso, el soporte y bueno, tenemos un montón de cosas. Aquí hay una medición que vamos a poder hacerle, bueno, un poco de caso, porque ya sabéis que este tipo de cacharros no se mide cada uno. Se hace una medición general y puede haber mucha diferencia entre cada uno de estos modelos. Entonces, bueno, sabemos que aproximadamente así es como funciona. Tenemos un pequeño corte en 10K y tenemos un micrófono funcional. Con poco soporte SPL, ya os digo que si le pegáis un grito, pues va a sonar un poco regulinchi. Está en color azul, que es un color muy bonito, y por 23,49 pues tenéis un micrófono funcional que vais a poder utilizar y que vais a ganar calidad en vuestras grabaciones. En concreto, este micrófono tiene un hándicap y es que no tenemos salida a auriculares. Normalmente este tipo de micrófonos, muchos de ellos, incluyen en el propio micrófono, puedes conectar los auriculares y en el interface de audio, en vuestro DAW, vais a poder seleccionarlo como interface y la entrada es el propio micrófono y la salida, pues la salida de auriculares. En este caso, si no tenéis un sistema tipo ASIO for All, si estáis con Windows, en el que vais a poder seleccionar un interface como entrada y otro interface, que puede ser el propio ordenador, como salida, pues va a ser bastante complicado. Entonces vais a tener que instalar software de terceros para poder funcionar. Muchos otros programas os van a servir, por ejemplo, OBS, directamente vais a poder decirle que la entrada sea este micrófono, vais a tener directamente Neewer, tal, y vais a poder seleccionar la entrada sin ningún tipo de problema y la salida pues la que vosotros queráis seleccionar. Entonces en este caso hay muchos sistemas que os van a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, que sepáis que esto puede llegar a suponer un problema si queréis grabar con Cubase o queréis grabar con algún programa o algún DAW que requiere que le deis directamente un interface para funcionar. En Mac también podéis generar un driver que sería bastante sencillo, voy a enseñaros más o menos cómo. Tendríamos que ir aquí a configuración de audio. Y aquí en configuración de audio podríamos generar un nuevo driver, que simplemente dándole aquí al más, le decimos crear nuevo dispositivo agregado y entonces podríamos decirle, por ejemplo, imaginaos que esto es el USB codec, ¿vale? Pues suponemos que es esto, aunque esto es el de la Behringer, ¿vale? Una Behringer que tengo aquí bastante chusquera. Pues bueno, podríamos decirle que la entrada es esto y la salida es los altavoces del iMac. En Mac tendríamos esta opción y esta opción nos serviría también para trabajar con varios interfaces o, por ejemplo, si nos falta una salida extra,
podemos trabajar con la del ordenador. Bueno, nos da bastante abanico para diferentes configuraciones. Por cierto, si sois asiduos al canal, es posible que hayáis visto los análisis de estos micrófonos, tanto este Neewer que os acabo de enseñar como el próximo que voy a enseñaros ahora. Pero en este caso voy a hacer una comparativa después de mucho tiempo utilizando ambos. El Neewer sí que es verdad que lo estoy utilizando bastante poco porque no me ofrece cosas demasiado interesantes, tengo otras opciones que me parecen mucho mejor, entonces el Neewer prácticamente lo he usado poco. La otra opción que vamos a ver la he usado mucho y bueno, después de todo este tiempo sigo utilizándolo, así que es un micrófono bastante usable. Y estoy hablando del Maono HD300, la serie HD300, y este micrófono tiene características muy distintas porque es un micrófono dinámico. Y además sí que nos ofrece la opción que os comentaba, porque tendríamos por aquí, como veis, la conexión USB para conectarlo a nuestro ordenador, pero también tenemos un XLR, que lo vamos a poder utilizar como un micrófono dinámico normal, y una salida de auriculares. ¿Cómo que dinámico? Pues sí, este es un micrófono dinámico tipo SM58, SM7B, con lo cual nos va a dar características muy diferentes a las del Neewer, porque en este caso vamos a tener muchísimo más soporte de presión acústica, vamos a poder pegarle gritos gordos y no vamos a tener ningún problema porque soporta mucha presión, vamos a tener menos captación de nuestro espacio, es decir, si tenemos una habitación poco tratada, vamos a poder trabajar con él y no va a captar demasiada información aunque lo separemos un poquito, con lo cual nos va a dar más opciones que el Neewer, pero vamos a tener un color diferente. El color de los micrófonos dinámicos también es como menos rico, menos amplio, aunque sí que es verdad que estos micrófonos económicos como el Neewer que os he enseñado tampoco es que suenen específicamente brillantes. Creo que tampoco sería buena idea que sonara brillante porque creo que llegaría a sonar un poco molesto, entonces yo creo que ese propio recorte que habrán hecho con electrónica pues le viene bastante bien. Pero los micrófonos dinámicos, en este caso el Maono, pues tiene unas características distintas a nivel de coloración. Sí que es verdad que este micrófono, si lo utilizamos tal cual, es como muy sensible a los sonidos proyectados, tipo PES y tipo sonidos así, pues la B, la P, estos tipos de sonidos proyectados los capta muchísimo. Por eso incluye cuando lo compras el antipop, que vamos a ver lo que incluye y el precio. Y pinchamos aquí y tenemos el micrófono, que ya estamos hablando de mucho más dinero, 69,99, 70 euros, pero tenemos lo que os comentaba, tenemos un micrófono que nos va a servir como micrófono dinámico, sencillo, lo vamos a poder utilizar con cualquier interface, vamos a poder utilizarlo con su propio interface interno, tenemos el antipop, tenemos el cable incluido, tenemos un soporte, en este caso no tenemos brazo, tenemos la salida de auriculares y todas estas opciones lo convierten en un micrófono muy a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de micrófonos de este estilo, de este rango de precio, no suelen ser dinámicos. No solemos tener la posibilidad de tener un micrófono dinámico de estas características conectado directamente para trabajar con él. Sí que hay otros modelos que son más caros, pero normalmente lo que solemos tener por este rango de precios, aproximadamente 50 euros, aunque ya hemos visto que hay bastante diferencia entre uno y otro, porque estamos hablando de 23,49 a 70 euros. Entonces hay mucha diferencia de precio, pero ya os digo que lo que he ido investigando y demás, por ese rango de precio suele haber pocas cosas en micrófonos dinámicos y sobre todo híbridos, que vamos a poder trabajar con él con cualquier interface y nos va a poder dar mucho más juego. Es decir, vamos a poder trabajar en directo con este micrófono. Con el Neewer sería algo totalmente impensable. Como ya hemos visto, cualquiera de estas dos opciones podría ser interesante para según qué es lo que necesitéis. Si lo utilizáis para streamear y demás, esta puede ser una gran opción. Económica, 24 euros, no llega, 23,50 y vais a tener una opción más que suficiente que va a mejorar bastante la calidad de audio. Y nada más, os dejo unos links por ahí debajo por si queréis adquirirlos y además echarme una mano porque son links de Amazon y me llevo un pequeño porcentaje, imaginaos con lo que valen, si a lo mejor me llevo medio euro con uno de estos micrófonos. Pero bueno, ahí lo tenéis, me podéis echar una mano y nada más, espero que os haya gustado esta comparativa. Por cierto, muchas gracias a la gente de Patreon por apoyarme, por estar ahí y nada más, nos vemos pronto con más y mejor, mucho mejor. Hasta pronto.